En efecto, el caso Guevaristas, se ha constituido en uno de los casos más graves y violentos de violación de derechos humanos en el siglo XXI, ha entrado en su etapa procesal de juicio, ya inició y se instaló la audiencia de juicio la semana pasada. Ujú. Se han evacuado algunas partes procesales, algunos elementos probatorios y sobre todo las teorías del caso, y se ha vuelto a ratificar lo que hemos venido diciendo en los pocos medios, y aprovecho el agradecimiento de plantear Reco este asunto tan importante que han dado cabida. Eh, lo que hemos manifestado, ¿no? Este es un país con seguridad jurídica, con una constitución diseñada para que tengamos garantías mínimas, todos y todas los y las ciudadanas. En este caso se han violado, yo diría, casi todas las garantías que reconoce nuestra Constitución. Derecho a la defensa, el debido proceso, establecimiento de seguridad jurídica, el uso de los tipos penales para la criminalización es notoriamente descarado en este caso y no es un tipo penal cualquiera. Se les está indilgando a 9 seres humanos un delito de trata de personas sobre la base de su libre posibilidad de organización y se está jugando con la posibilidad de que esos 9 seres humanos permanezcan privados de su libertad más de 2 décadas de su vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un caso extremadamente delicado en materia de derechos humanos y que nos permite decirle a la ciudadanía, hay que alzar la voz, hay que hacer eco para la resistencia legítima en el sentido de no permitir que el sistema de justicia continúe la cadena de abusos que hasta ahora se han perpetrado. No puedo decir que el tribunal lo va a hacer porque el tribunal apenas aboca conocimiento, pero sí la jueza anterior, el sistema de fiscalía, los policías, investigadores, todos estos primeros elementos de este encadenamiento del sistema de justicia han violado los derechos de estas 9 personas. Ahora, doctor Herbas, al dar paso a esta audiencia de juicio, la Fiscalía asegura que tiene elementos suficientes para demostrar la relación con el delito que se investiga, con esta supuesta trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. ¿Cuáles son esos elementos que tiene la Fiscalía que le han permitido que el juez dé paso a esta audiencia de juicio? Mire, qué suficientes serán los elementos que la Fiscalía utilizó menos de un minuto para su teoría del caso. Esto es una barbaridad jurídica que no se debería ver en ningún país del mundo y, por supuesto, en un Estado constitucional de derechos como el Ecuador. Hagamos una lista breve con los que lamentablemente terminaron llegando a juicio este proceso. Libros, banderas, panfletos, pancartas, más de 300 libros, incluso 300 de ellos del mismo autor y otra centena de libros de diversas formas de pensamiento, un conjunto de 12 policías que hasta ahora han dado fe, más bien de todo lo contrario. Los policías uno por uno fueron pasando en el momento en el que tenían la oportunidad de establecer ya su reporte del seguimiento y vigilancia que hicieron, y sin ninguna excepción todos manifestaron que no vieron ningún tipo de conducta que pueda ser atribuible a algún delito. Obviamente esto no significa que haya estado bien esta investigación. Los policías también estaban haciendo lo que lamentablemente nosotros hemos determinado una tarea de espionaje en estas personas que se organizan alrededor de un pensamiento determinado. Ujú. ¿Qué otros elementos están planteados como pruebas? Banderas que dan cuenta más bien de ser una organización que de forma pública y frontal establece una expresión, como por ejemplo las manifestaciones en la calle. En el caso de todos ellos, ninguno está procesado por algún tipo de acto violento, todos están en sus fotos, en sus redes sociales, son una organización completamente pública, no clandestina, que marcha el 1 de mayo, que marcha con las mujeres del 8 de marzo, que marcha el 25 de noviembre contra la violencia a la mujer, que marcha junto a los trabajadores, que marcha junto a diversos sectores sociales, que se expresa con los problemas ecológicos, y insisto, en todos los casos lo hace de forma legítima y legal. Una de las evidencias, contraevidencias puestas es precisamente, por ejemplo, el testimonio experto de un ex guerrillero, en este caso el ABC, que nos dice, efectivamente, para que pueda ser un grupo que pueda estar en actividades irregulares, tienes que estar en condición clandestina. Esta organización no lo era, los guevaristas eran una organización abierta, pública, Ujú. que se desplegaba de forma no dolosa y, por supuesto, legítima. Entonces, nunca debió llegar este juicio, este proceso a juicio. Ujú. Si el sistema funcionara bien, este proceso se tenía primero que no haber instaurado, porque no tienes el derecho de espiar a las personas. Pero segundo, la fiscalía tenía que haber desarmado de golpe, si fuera objetiva, los elementos supuestos de convicción que tenía de cara a un tipo penal completamente forzado, que es el de la trata de personas. Y si ya no lo hizo la fiscalía, la jueza de llamamiento a juicio
tenía que haber operado como debe ser el filtro suficiente de elementos de nulidad y de constitucionalidad y no permitir que esto llegue a juicio, porque además es un desperdicio de recursos, porque si esto efectivamente avanzara y proliferara, lo que va a terminar pasando es que se ratifique, lo que tiene que pasar es que ratifique la inocencia de estas personas. Entonces, por lo tanto, habremos desplegado una cantidad de policías, fiscales, tiempo y jueces para finalmente volver a ratificar que estas personas no son delincuentes. Entonces, este es el desperdicio que también un segundo elemento que debe interesar a la ciudadanía, ¿no? Cómo se mal utiliza los recursos públicos del sistema de justicia. Doctor Herbas, ¿y qué tiene o cómo aporta a este proceso una supuesta asistencia penal internacional que habría remitido la Fiscalía de Colombia y que fue presentada por la fiscal del caso, Ana Hidalgo, en la que supuestamente se habla de un grupo disidente denominado Segunda Marquetalia, y que operaría en un territorio determinado? ¿Qué tienen que ver las personas que están en este proceso con este aporte de la Fiscalía de Colombia? Pues mire, simple y llanamente esto nos hace percatarnos que nuestras instituciones, a pesar de que están desgastadas por muchos motivos, ni siquiera están manteniendo la dignidad de cuidar de sus ciudadanos. ¿Qué diría yo? Que en esa asistencia internacional hay suficientes muestras de que una de las presuntas víctimas incluso fue torturada por miembros de las fuerzas del orden en el territorio colombiano. ¿Y qué es lo que normalmente un país con decencia y dignidad tiene que hacer en ese sentido? Pedirle explicaciones a su vecino país y decir, a ver, ¿existe la posibilidad de que una persona haya sido torturado? Deme un reporte, es decir, por los canales diplomáticos, por los canales protocolarios existentes, repórteme si esto puede tener algún vicio de verdad. Segundo elemento, se supone que están presentando, por ejemplo, la existencia de personas que están en condición de desaparecidos. ¿Cómo podemos coordinar entre países para que efectivamente nos ayuden a encontrar a esos desaparecidos? Esas son las preguntas verdaderas que tendríamos que hacernos en términos de asistencia internacional. Pero al contrario de eso, instauraron un proceso de investigación por supuesto tráfico de armas, de lo cual nunca encontraron nada. Y una vez que el ejército colombiano entrega a esta presunta víctima y la entrega con lo que yo creo es una especie de chantaje, ¿no? Es decir, me firmas una declaración contra la segunda Marquetalia y yo te entrego como víctima al Ecuador. Ahí recién nace la hipótesis de trata de personas. ¿Pero por qué nace esa hipótesis de trata de personas? Lo hemos dicho en nuestra teoría del caso. Porque en efecto, al parecer, era la única manera que el ejército tenía de obtener la declaración en virtud de el ejército colombiano podía obtener su declaración en virtud del conflicto interno que tienen allá con las estructuras guerrilleras, todo el proceso de violencia y conflicto que conocemos vive Colombia, y a su vez, por supuesto, no encarcelar a esta persona porque les está firmando una declaración. Yo no creo que esta persona sea culpable de eso, es una víctima para mí también, es una víctima del ejército colombiano y acá pasa a convertirse también en una víctima del ejército ecuatoriano porque le cae perfectamente para su hipótesis de criminalización de las personas en organizaciones sociales. Es decir, el movimiento guevarista le era incómodo al gobierno actual porque efectivamente estaba reclamando un conjunto de elementos de reivindicación y justicia y ¿qué es lo correcto que quiso hacer con el movimiento guevarista del gobierno? Para asustar a todos los grupos que están expresando su malestar, entonces escogen un chivo expiatorio, agarran a esta presunta víctima, les ratifican en esta condición de supuestamente tratada y arman un proceso de persecución penal. O sea, esto está bastante claro, estas piezas en materia de derechos humanos no es la primera vez que se usan así. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una cantidad de casos en el vecino Perú. Nosotros tuvimos casos parecidos con el asesinato y persecución de los ABC. La reina recientemente fallecida en Inglaterra hizo lo mismo con irlandeses jóvenes que estaban pegándose un porro y les endilgó ser parte de IRA. Es lo que generalmente hacen los gobiernos con los chivos expiatorios para finalmente construir esta idea del enemigo y esta idea del miedo para poder efectivamente tratar de frenar esta preocupación y malestar social que está teniendo el Ecuador. ¿Qué esperan de este proceso, doctor Herbas? ¿Cuánto tiempo va a tardar y cuál es la situación jurídica este momento de los 7 procesados? ¿Todos están libres? ¿Cuántos están detenidos? ¿Y qué se espera de este proceso en los próximos días? Pues mire, lo que tiene que corresponder es lo que a todo ciudadano, indistintamente de estar de acuerdo ideológicamente o no con estas personas, le tiene que preocupar. Y es que este proceso tiene que terminar con la ratificación de inocencia de estas personas.
porque si esto no sucede así, a cualquiera de nosotros nos clavan por los libros que tenemos en la casa un delito que tenga que ver con 20 años fácilmente, ¿sí? Entonces, aspiramos que en efecto se respete la Constitución, la seguridad jurídica, el principio de tipicidad y todas las normas existentes en el Código Penal, porque todas están siendo violadas. A estos jóvenes, indígenas, mujeres, ya les han destruido parcialmente la vida, ya les hicieron perder sus trabajos, a muchos de ellos los mantienen encerrados en cárceles que en este momento no tienen la más mínima garantía, están en el Batán y están la mujer en el centro de reclusión de la Tacunga. En Ujú, todos estos dos centros hemos sido testigos solamente en este año de más de una decena de amotinamientos, de ujú. procesos en los cuales los hombres se pasan al pabellón de mujeres y violan a las mujeres, una vez más, desmembramientos, asesinatos de los hombres. Cada vez que esto pasa, las familias de estos jóvenes y de estos indígenas y de estas mujeres ponen el alma en un hilo porque no saben si sus hijos, sus padres, sus hermanos van a salir vivos de esos amotinamientos. Entonces, esperamos que el procedimiento avance conforme a derecho. Lo único que requieren estas personas es un juicio justo, ya que lamentablemente no debían ni siquiera llegar a juicio, pero ya que están en juicio, requerimos un juicio justo, un juicio con las normas constitucionales claras. Tres de ellos se encuentran en este momento en estado de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, el restante se encuentra aún privado de la libertad. Y por lo tanto, el próximo 22 de marzo se va a reinstalar la audiencia para continuar con las pruebas. Han evacuado las primeras pruebas la Fiscalía, nosotros también tenemos elementos de descargo y vuelvo a insistir, todo ciudadano o ciudadana que quiera tener seguridad jurídica, que quiera que se respete la Constitución, indistintamente de si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si es de arriba, si es de abajo, tiene que exigirle al Estado ecuatoriano que las cosas funcionen conforme a las reglas mínimas que tiene la Constitución. Si esto no pasa, todos podemos a la vuelta de la esquina caer en las manos del Estado que se le ocurre volcarte toda su violencia y su fuerza y tratar de encarcelarte más de 2 décadas en el sistema carcelario.